La paz sea contigo, oh Fátima, hija del profeta. La paz sea contigo, oh Señora de las mujeres del universo. Mi madre. En el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas oyentes y televidentes, estamos hablando sobre Fátima Zahra, la hija del profeta del Islam, la esposa del imam Ali alayhi salam y la madre de los imames y al-Hassan o al-Hussein. La pregunta es que los nombres de Fátima, que es famoso, hay muchos nombres para Fátima. Los nombres famosos de Fátima, ¿cuáles son? Para que todos sepan y puedan elegir estos nombres para sus hijas, Abdul Azim Hassani, que es uno de los grandes sabios que está cerca de Teherán enterrado, y uno de los discípulos de los imames, y es una persona de confianza, que hasta dijeron, la visita de Abdul Azim Hassani en rey que está cerca de Teherán casi equivale a la visita a la tumba del imam Hussein alayhi salam, la paz sea con él. Él narra del imam Sadiq alayhi salam, dice, para Fátima ante Dios Todopoderoso hay 9 nombres. Primero, Fátima, Siddiqa. 2. Tercero, Mubaraka, Tahira, Zakiya, Razia, Marziya, Muhaddisa y Zahra. Fátima, después vamos a explicarlo bien, pero en breve. Fátima, la persona que está apartado del fuego y las personas que aman a ella también. Siddiqa es veraz, Mubaraka es bendita, Tahira es pura, Zakiya también pura y bendita, Razia satisfecha, y también Marziya también satisfecha, Muhaddisa, alguien que habla con Dios, alguien que habla con los ángeles, alguien que habla con los ángeles, y Zahra, la persona que brilla su luz. Después el imam Sadiq pregunta a Abdul Azim y dice, ¿sabe qué es el significado de Fátima? Es muy lindo, queridos hermanos, para que sepan qué significa Fátima. Entonces, dijo, el hadiz es así, el dicho es así, dijo, el significado es que el fuego no abarca a Fátima. Y no hay en hadith o dicho que a las personas que aman a ella, el fuego es rechazado, impedido, no llega a los que aman a Fátima y a misma Fátima. Esto es el significado. Después el imam dijo, si el imam Ali alayhi salam, el comandante de los creyentes, no llegaba al mundo hasta el día del juicio final, no podríamos encontrar a alguien que merecía casar con Fátima, la paz sea con ella. El imam Baqir alayhi salam dice, cuando Fátima, la paz sea con ella, nació, Dios reveló a un ángel hasta que el profeta Muhammad, la paz sea con él,
pone el nombre de Fátima, casi puso en la lengua del profeta este nombre, que es Fátima. Entonces continúa que Fátima es sabia, Fátima está lejos de sangres que tienen otras mujeres. El Imam Reza alayhi salam narra del profeta del Islam que dice: mi hija puse nombre de Fátima porque Dios Todopoderoso ha rechazado, ha impedido, ha puesto obstáculo para el fuego, para alcanzar a ella y a sus amigos o a lo que aman a ella, lo que aman a ella. El hadith es así, dice: Enni sammeitu ibnati Fátima, yo puse el nombre de mi hija Fátima porque Dios Todopoderoso fatamaha va fatama man ahabbaha min an-nar. Dios ha rechazado, ha impedido para que el fuego alcance a ella y a las personas que aman a Fátima. Hay otro hadith de Imam Sadiq alayhi salam. Cuando le preguntan por qué pusieron nombre Zahra a la hija del profeta del Islam, el Imam Sadiq alayhi salam dijo: porque cuando Fátima está rezando en hornacina, la luz de ella brilla para la gente del cielo, como la luz de las estrellas brilla para la gente de la tierra. Por eso se llama Zahra. Zahra quiere decir la persona que tiene luz. Al Imam Sadiq preguntaron por qué a Fátima Zahra dijeron Mahaddasa. El imam respondió: porque los ángeles del cielo bajaban y conversaban con Fátima, la paz sea con ella, como hablaban con Santa María, Virgen María, y le decían: oh Fátima, Dios te eligió, te purificó, y tú eres la señora de las mujeres del mundo. Oh Fátima, obedezca a Dios y prosterna para Dios y ore con los orantes. Esto como dijo también para María, donde dijo en Sagrado Corán, en Sura Al-Imran, aleya 42 y 43. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. Lo mismo el Imam Sadiq dijo para Fátima. Dice: cuando dijeron los ángeles: oh María, Dios te eligió, te purificó, te eligió sobre otras mujeres, prefirió sobre otras mujeres del mundo. Oh Maryam, oh María, uqnuti li rabbik, obedezca a tu Señor, prosterna para Señor y inclina con las personas que inclinan, personas que rezan. Lo mismo en hadith, en dicho hay para Fátima. Alguien pregunta que si Maryam, como está en esta sura del Sagrado Corán, es la señora de las mujeres, ¿por qué en los hadices hay Fátima Sayyidatu Nisa'il Alamin? Fátima es la señora de las mujeres del mundo, del universo. ¿Por qué? Entonces la respuesta que dijo que es cierto que María fue la señora de las mujeres en su época, en su tiempo que vivía. Pero Fátima es
ella es más destacada de todas las mujeres, de los primeros que llegaron al mundo y de los últimos. Ahora le preguntan al Imam Sadiq, ¿por qué le dicen a Fátima Tahira? El Imam responde, porque está fuera de cualquier sangre, sea del posparto o sangre, otros sangres. Además dijeron a ella Batul. Batul casi tiene la misma significa Fátima, quiere decir está separado del fuego. Está separado del fuego. Entonces lo que nosotros, si queremos explicar sobre los nombres, es abundante. Además dijeron que Fátima es Siddiqa, es veraz, shahida, es mártir. Y es muy lindo que estos dichos. De todos modos, como había dicho en una hadith hoy, que el profeta dijo, Huraun ensiyá, es un jurí, pero aparentemente aparece como una persona común, una persona que es ser humana. Además, en otro hadith dijo, Fátima es una parte de mí, una parte mía, es luz de mis ojos, es mi vida y es un jurí que aparentemente parece como un ser humano. Al final de esta sección, un poco voy a leer sobre el martirio de Fátima. Un hadith voy a leer que Fátima, cuando el momento de fallecimiento, el momento del martirio, cuando Fátima estaba moribundo, Assalamu alayka ya bint Rasulullah, la paz sea contigo, oh hija del mensajero de Dios. Assalamu alayka ya al-Hasan wal-Hussein, la paz sea contigo, oh la madre del Imam Hassan y Imam Hussein. En la narración que hay, dice que del libro de Baharul Anwar, narra Abdullah Hassan Musanna, narra del Imam Hassan alayhi salam. Dice, cuando Fátima, en Fátima bint Rasulallah lahma tuzarat, cuando ya estaba a punto de partir de este mundo moribundo, la hija del profeta del Islam, dice, miró una mirada fuerte. Entonces vimos que dice, As-salamu Jibril. Dijo, la paz sea contigo, oh Jibril. Saludó al ángel Gabriel que había venido para visitar a Fátima. Después dijo, As-salamu ala Rasulullah, la paz sea contigo, oh mensajero de Dios, que el profeta había llegado para llevar a Fátima. Y después dice, Fátima empezó a hablar con Dios. Dijo, Allahumma ma'a rasulek, oh Dios, quiero estar con tu mensajero en el paraíso. Oh Dios, quiero estar en su satisfacción, en tu vecindad. Allahumma fi rizwanika. Y quiere decir, quiero estar en tu paraíso, wa jawarika, su vecindad, wa darika, en tu casa, Dar es-Salam, el lugar de la paz, el lugar de la bendición. Después Fátima dijo a las personas que estaban sentadas alrededor, Atarawna ma ara, ¿acaso ven lo que yo estoy mirando? Faqila laha, le dijeron a ella, ¿qué está mirando? Dijo Fátima, hazihi mawakib ahl as-samawat, wa haza Jibril, wa haza Rasulullah. Fátima dijo, fíjense que ahora
están preparados lo que me llevan para el cielo, para los cielos. Y este es Ángel Gabriel, y este es mensajero de Dios que me dice: Ya bunayya aqdami fama amamuka khairul lak. Oh Fátima, vení hacia nosotros, lo que viene adelante es mejor para ti. Es cierto que Fátima ansiosamente quería llegar al profeta del Islam por lo que había sucedido contra ella, porque la habían hecho contra ella. Cuando el Imam Ali alayhi salam quería enterrar a Fátima, entonces lo que estaban presentes era Salman, Miqdad, Abu Zar, pero ellos no eran íntimos para ayudar al Imam Ali alayhi salam. Los chicos no podían ayudar porque el Imam Hassan y Hussein eran pequeños, eran niños, no pudieron ayudar al Imam Ali. Entonces el Imam quedó: ¿cómo puede enterrar a Fátima solo? Entonces de repente vio a las manos, que vio que es las manos del profeta del Islam, que dice: Elayya, Elayya, oh Ali, traiga el cadáver. Entonces así, con la ayuda del profeta Muhammad, la paz sea con él, enterró a Fátima, la hija del profeta del Islam, y a su esposa y a la madre del Imam Hussein y Hassan, y los llantos de los chicos se escuchaba por todos lados. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh